Bravo, Luis. Ya está grabando, ¿no? Siento muchísimo. No, magnífico. A ver si llegamos por lo menos a las 20 y más que tiene que venir después. A ver, sobre todo también los invitados, porque Ignacio, ¿le has pasado el enlace de nuevo o le has dicho nada más? Perfecto. Bueno, pues estamos ya casi todos. Bienvenidos a esta sesión del Foro Juan Burgos en torno a Afganistán. Hemos comenzado haciendo una mención a lo que ha pasado en la última hora en Melilla, la muerte de 27 personas en la valla por la parte marroquí y bueno, pues todo lo que eso nos conmueve, nos remueve, sobre todo también nos enrabieta y más allá de lo que sentimos nosotros, pues la circunstancia de vulneración de derechos de inhumanidad, ¿no?, que se esconde detrás de todo esto. Pues bienvenidas, bienvenidos todos, todas a este encuentro. Voy a poneros muy brevemente, y más rápido de lo que incluso pensaba también, una presentación de lo que es esto del Foro Juan Burgos, porque hay personas que quizás es la primera vez que nos estáis siguiendo y creo que es de ley que os situemos, ¿vale? Comparto pantalla. Teniendo mi pantalla, veis esta diapositiva donde pone Foro Juan Burgos. ¿Por qué Foro Juan Burgos? Juan, Juanito, como le recordamos, le decimos cariñosamente muchos miembros del partido, es una persona que falleció hace unos años en Granada, militante de nuestro partido, una persona 100% por un mundo más justo, muy formada, con mucho espíritu constructivo, de establecer redes, de sumar por todos lados, ¿no? Y en honor a él, pues decidimos llamar este foro de encuentro, de diálogo, de formación con su nombre, ¿no? Hablamos con sus padres, les pareció genial la idea y es una forma, ¿no?, también de seguir teniendo muy presente en figuras como la suya. Esto del Foro Juan Burgos se circunscribe en un contexto más amplio de formación. El Partido por un Mundo Más Justo está haciendo un esfuerzo importante por suministrar herramientas formativas a los afiliados, a los militantes, a los simpatizantes, como en este caso, y hemos hecho pues, muchas formaciones ya, pues, una que se recuerda especialmente, ¿no?, alguna que se en torno a Ucrania, al envío de armas, esa era la solución, con un tono siempre muy nuestro, muy constructivo, ¿no?, muy de respetar al diferente, de decir lo que pensamos. Como hace poco, no hace mucho, nos hemos declarado pluriconfesionales, que es un término que hay que saber lo que se quiere decir por él, para no entender cosas que no son, sino que nos habla de poner en valor también las creencias de cada uno, las convicciones, sean trascendentes o no, los derechos humanos, el amor o una fe particular. Pues hemos traído también personas del entorno, ¿no?, de algunas confesiones, en este caso trascendente, ¿no? Un imán que nos habló del mundo islámico aquí en España, o el delegado episcopal de Cáritas Española, ¿no?, que nos habló del amor político de Francisco. La última que hemos tenido ha sido del director ejecutivo de UNICEF en España, Chema Vera, que nos habló de una política con enfoque de derecha, ¿no?, que también fue muy celebrada. Y hoy tenemos con nosotros a Ignacio Álvaro Benito, que es un excoordinador de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y que nos va a hablar hoy de Afganistán, ¿no?, de su experiencia, ¿no?, de la deuda que tenemos con Afganistán, del compromiso ético que tenemos con los refugiados, incluso entre nosotros es una persona que responde a ese precio, ¿vale? De eso vamos a hablar, pero antes de nada vamos a presentar a Ignacio, siempre dedicamos un tiempo, no nos reconocemos de otra forma en este partido, no es utilizar a las personas, sino es hacernos cercanos a ellas, también a las personas que comparten con nosotros su tiempo formativo. Vamos a acercarnos un poco más a quién es Ignacio y para eso siempre invitamos a alguien que lo conozca un poco más o que haya investigado sobre ella, que nos lo presente. En este caso, Jorge Serrano, que es nuestro coordinador nacional, así también los que no seáis del partido le ponéis cara, Jorge Serrano de Madrid, que es nuestro coordinador nacional actualmente del Partido por un Mundo Más Justo, y él conoce a Ignacio bastante. Así que, Jorge, ¿nos presenta un poco a Ignacio? Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por esta introducción. Y nada, yo os presento a Ignacio. Ignacio es un gran amigo personal, esto es lo primero que tengo que decir. Él es ingeniero de ICAI, ingeniero industrial, en la Universidad Pontificia de Comillas. Luego estuvo unos años trabajando en ingeniería y le conocí, después de eso dejó la ingeniería y quiso entrar en el sector de la cooperación internacional. Y ahí coincidimos en la Fundación Entre Culturas. Estuvimos ahí unos años, la verdad que nos hicimos muy buenos amigos. Y después dejó la Fundación Entre Culturas y se fue a trabajar a Afganistán, a la Organización Internacional de Migraciones.
y estuvo ahí trabajando y fue en el tiempo de la guerra de Afganistán. Después trabajó, o posguerra, y después trabajó como subdirector de toda la cooperación española en Afganistán. De hecho, cuando iban, hay una foto que a mí me hace mucha gracia, que se lo recuerdo de vez en cuando fueron las ministras españolas para allá, que en su momento eran Carme Chacón y Leire Pajín, pues obviamente les recibió Ignacio como, bueno, era subdirector, pero era como director en funciones, porque no había director de cooperación española en Afganistán. Y de allí se fue todavía con la cooperación española a Honduras y estuvo trabajando allí unos años. Y de allí se dio un tiempo para seguir estudiando, para seguir formándose, y se estuvo formando en Harvard, en Estados Unidos. Terminó su formación en Harvard y se fue a la Universidad Pontificia de Comillas a Madrid, ya de vuelta a nuestro país, y allí estuvo trabajando bastantes años en labores gerenciales, junto al gerente de la universidad. Y ahora, el último año, todavía trabajando dentro de la Universidad Pontificia de Comillas, yo creo que algo que le ha llenado mucho personalmente es que, bueno, pues tras la entrada de los talibanes en Kabul, pues como sabéis, hubo todo un flujo de personas refugiadas afganas a otros países y entre ellos a España. Y en España lo que se puso desde el gobierno fue el filtro de pueden entrar como refugiados en España las personas que hubieran trabajado con la cooperación española mientras España estaba cooperando con Afganistán. Y claro, las personas afganas que estaban allí decían, Ignacio, y contactaban con Ignacio, tú me conoces, yo he trabajado, estuve trabajando en esto. Y entonces era impresionante. Yo recuerdo comer con Ignacio y Ignacio decía, perdona, tal, y le llamaban los afganos que estaban huyendo, solicitando el acceso a Pakistán, él hablando con el embajador de Pakistán. Bueno, y al final Ignacio se convertía en la puerta de entrada a España porque el Ministerio Español decía, Ignacio, estas personas quiénes son, realmente trabajaron con la cooperación española, no trabajaron con la cooperación española, etc. Y él estaba constantemente dando el acceso y luego denunciando e insistiendo al ministerio, es decir, todavía queda gente allí en Afganistán que trabajó con la cooperación española y que todavía no ha entrado. Y cuando ya terminó todo ese flujo, ahora él está, durante este último año, acompañando a todas las personas afganas que están en España. Y además no solo con un acompañamiento personal y social, sino también intentando hacer influencia, intentando llamar la atención en los medios de comunicación, etc. Bueno, él está casado de hace no mucho, se casó en tiempo del COVID y fue una verdadera pena porque no pudimos ir. Y muy felizmente casado. Y lo más importante es que tiene un corazón como la copa del pino. Y ya os dejo a Ignacio para que nos cuente un poco cuál es la situación que vivimos en este momento en España en relación con los refugiados afganos y nos haga un poco de perspectiva histórica también. No sé, Luis, si Gracias, tú quieres Jorge. Sí, solo deciros que contemplamos siempre en el foro, como no podía ser de otra manera, un tiempo también de preguntas y de hoy me he recuperado a Sohail. Me estaba yo sintiendo fatal. Porque nada, gracias, Sohail, por el esfuerzo. Después de la intervención de Ignacio, tendremos un tiempo para preguntar. No obstante, mientras, si ya tenía alguna pregunta que plantear, en el chat podéis escribiéndola y según el tiempo intentaremos después transmitírsela a Ignacio para que la responda. ¿Vale? Ignacio, nos quedamos en tus manos y también en la de las personas que has invitado que te acompañen. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras. Muchísimas gracias también por esta oportunidad. Me acompaña también hoy, bueno, gracias a todo el esfuerzo que estáis haciendo también desde Por un Mundo Más Justo para tratar de visibilizar causas justas y necesarias. Es un placer estar hoy con vosotros. Me acompaña también Sohail y en teoría otro compañero más, Sabur, que son dos refugiados que han llegado este año. Sohail se ha podido volver a reconectar. Sabur no sabemos muy bien dónde está. Hablé con él esta mañana, pero estaba teniendo algunos problemas, así que esperemos que se pueda unir y que también podáis escucharlas directamente, porque yo fundamentalmente, aparte de contaros mi experiencia, soy también un poco el altavoz para también sus propias vivencias y experiencias allí. Lo que os voy a contar hoy fundamentalmente está muy asociado a
a lo que estabais comentando de bueno, la deuda con Afganistán y la deuda con los refugiados desde mi propia experiencia, trabajando allí 5 años y todo lo que ha ocurrido desde entonces. Yo llegué allí por primera vez en el 2005, pues bueno, un poquito la historia desde entonces hasta hoy, 2022. Estuve allí 5 años, entre el 2005 y el 2010. Y para ello os voy a compartir una presentación y luego bueno, haremos también varias interrupciones para que Sohail y espero también Sabur puedan hacer algún tipo de mención y contar su experiencia. Lo harán en inglés, no hablan todavía español, intentaré traducir si es necesario. Y luego al final, y en cualquier momento también, o sea, una de las cosas que hablaba ayer con Luis con respecto al formato es que siendo un grupo más o menos razonable, pues creo es mejor un formato abierto en el que incluso podáis hacer preguntas o interrumpir, que esto sea más una conversación, no en un webinar ni una clase maestra, que yo creo es más rico también cualquier tipo de dudas o comentario que podáis tener. Así que voy a ver si consigo presentar. ¿Veis bien? Muy bien, vemos tu presentación muy bien. Bueno, pues antes de nada, bueno, entiendo que vamos a hablar de Afganistán y su relación con España y la relación de España actualmente con los refugiados. Entiendo que más o menos ya todos situamos a Afganistán en el mapa, un país apasionante, interesante, también complejo, que una historia muy interesante. De hecho, yo creo, para empezar, quiero dar simplemente breves pinceladas sobre Afganistán, del que a veces, y en el último año, bueno, sobre todo el verano pasado se habló mucho, pero a veces tenemos un gran desconocimiento. Afganistán, como gran parte de esos países en Centroasia, significa el pueblo de algo, pues allí están Afganistán, Uzbekistán, Turkmenistán y todo lo demás. En este caso, el pueblo de los afganos, originalmente asociado a los pastunes. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque el pastún es una de las etnias, generalmente la etnia poderosa, de hecho la etnia mayoritaria en el movimiento talibán, y es uno de los problemas también que subyace dentro de Afganistán, como en otros sitios también, parte del conflicto, bueno, de las diferentes percepciones y el conflicto étnico interior que lleva también asociado durante muchísimos años. Surge de alguna forma como país, estado en 1747, tuvo una monarquía en principios del siglo, la primera mitad del siglo XX, hasta que en el 73 tiene un pequeño experimento democrático. Bastante convulso, estamos en una época de Guerra Fría, diferentes movimientos, ese experimento no funciona bien, la influencia también en ese momento de la Unión Soviética y demás, acaba en un golpe de Estado y otro contragolpe de Estado en el 78. Hay unos documentales, por cierto, si a alguien les interesa, muy interesantes en televisión española al respecto de toda la historia de Afganistán de las últimas 4 décadas, y también cuenta muy bien esto. Posteriormente a ese contragolpe entra la Unión Soviética en el 79, todos conocemos más o menos lo que pasó los 17 años y la guerra civil interna entre la Unión Soviética y los mujahidines, apoyados fundamentalmente por los americanos. Los mujahidines, los señores de la guerra, digamos, milicias locales que se enfrentaban a los soviéticos hasta que consiguieron echarles. Posteriormente se queda un par de años un gobierno, digamos, de tendencia comunista, presidido por Nayibullah, hasta que en el año 92 surge una guerra civil interna que fue seguramente parte de la mayor tragedia que ha vivido recientemente ese país. Y mira que lleva 40 años de tragedia continua, en el cual todos los señores de la guerra se enfrentaron por el poder. Y esto fue lo que realmente arrasó gran parte del país, la capital y gran parte de sus ciudades, hasta que dentro de un país totalmente desolado y con una serie de traumas tremendos, el movimiento talibán que había surgido en la frontera con Pakistán entra, viene desde Pakistán, apoyados también
pues bueno, por el gobierno pakistaní y los servicios de inteligencia pakistaníes, y se hacen con el poder. Un movimiento que surge en las escuelas, también en la frontera, escuelas coránicas radicales, fundamentalistas, y todos conocemos más o menos ya sobre, bueno, los talibanes antes y ahora, que tampoco han cambiado mucho por más que se intenten. En ese contexto, los talibanes albergan Al-Qaeda en ese momento, y en consecuencia a los ataques del 2001 el gobierno americano decide entrar, y desde entonces ha habido un experimento interesante, complejo, que por desgracia no ha llegado a llegar a buen puerto, de desarrollo y progreso, con muchos problemas pero también con muchos avances que ahora mismo se están viendo en duda, o que seguramente muchos de ellos hayan perdido. Ha habido gran apuesta por la comunidad internacional. Es verdad que había mucha presencia militar. Los talibanes, que en un primer momento desaparecen, vuelven, pues seguramente apoyados por otros países, por otro tipo de financiaciones y narcotráfico, y van tomando posiciones a lo largo de los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 5 o 6 años. Lo que de alguna forma desencadena el último año son los acuerdos previos de Doha en el 2020, en el que Trump, sin tener en cuenta también al gobierno afgano, al gobierno democrático, es decir, Afganistán, no podríamos decir que fuese una democracia perfecta, pero había tenido un ejercicio durante los últimos 20 años de desarrollo, progreso, derechos, sobre todo para la mujer y para las niñas, bastante aceptable en el contexto en el que estamos. No obstante, bueno, esas negociaciones y la percepción de que los americanos no iban a seguir apoyando a un gobierno que es débil, porque hay que tener en cuenta que construir Estado cuando la comunidad internacional llega en el 2001, Afganistán está en auténticas ruinas. Es decir, allí no hay Estado, no hay educación, no hay salud. Vamos, es una serie de líderes tribales gestionando un país tremendamente pobre. Bueno, Afganistán no ha dejado de ser uno de los peores países en los índices de desarrollo humano de Naciones Unidas. Y construir capacidad, construir instituciones, construir servicios de seguridad es extremadamente complicado. Uno podría pensar que 20 años son solo una gota, es decir, en esa construcción, y obviamente no ha sido tiempo suficiente para construir suficiente capacidad. Aún así es un país fascinante, y me gusta también empezar con 3 imágenes también que muestran un poco el progreso. Este fue el primer y único parque nacional en Afganistán, los lagos de Bandamir, un sitio que yo tuve la fortuna de conocer y vivir también muy cerca, totalmente espectacular. Lagos a 3.000 metros de altura, en medio de las montañas de Hindu Kush. Los Budas, que eran patrimonio de la humanidad, que los talibanes destrozaron. Esto era un antiguo monasterio budista en medio de las montañas, con más de 2.000 años de antigüedad, que los talibanes destrozaron con el apoyo de Pakistán. Después de muchos intentos no eran capaces de lograrlo, con el apoyo de Pakistán, pues muy poquito antes de la entrada de los americanos, a pesar de la oposición de la comunidad internacional. Es curioso, parte del objetivo, y aquí me largo, parte del objetivo de los talibanes es porque dentro del Islam no está, o algunos consideran que cualquier representación de una deidad es hereje. Con respecto a estas estatuas, que había no solamente 2 grandes, sino había más, es curioso que las familias, la etnia local en estas montañas, que son los hazaras, tienen rasgos centroasiáticos. Ellos los consideraban más como una representación de la familia, y de hecho vivían, también conforme con esas estatuas, no como una deidad, sino como una representación de la familia, que para ellos obviamente es fundamental. No obstante, no lo vieron así los talibanes y los tiran abajo. Y esto, todos los fuertes que hay en las montañas. Yo creo que ha habido un cambio importante y muy grande en 20 años, y es verdad que mi esperanza es que esto no desaparezca, que de alguna forma haya servido para transformar también parte de las sociedades, y sobre todo las sociedades más jóvenes, y luego tendremos ocasión de escuchar a Sabur y a Sohail. Pero ahora que, sobre todo el año pasado, se hablaba mucho sobre por qué hemos fracasado, se habló muchísimo de la corrupción, y no voy a decir que no hubiera corrupción. La verdad es que han sido 20 años de progreso muy importante, sobre todo en servicios básicos y en derechos, que realmente ha cambiado la cara a Afganistán, teniendo muchísimos problemas. Y los indicadores y los datos y las realidades allí en el terreno así nos lo dicen.
uno de los temas fundamentales que yo pude vivir en primera mano cuando estuvimos allí fue la reducción de la mortalidad infantil. Cuando llegó a la comunidad internacional se morían casi entre 1 de cada 4, 1 de cada 5 niños en Afganistán, por debajo de los 5 años. Mortalidades infantiles superiores o cercanas al 25%, lo cual es terrible. Eso se redujo sustancialmente en los últimos 20 años. Uno de los grandes logros también ha sido, como podéis ver ahí, la educación primaria para niños y para niñas, también la educación secundaria, pero la educación primaria que llegó casi al 100%. Ahora estamos viendo noticias de que las niñas no les permiten ir a la escuela, lo cual es una tragedia terrible, tampoco a la universidad. Bueno, a veces dicen que separados, pero vamos, las últimas noticias están siendo que están prohibiendo cualquier tipo de acceso a la educación en el mundo laboral. Se redujo sustancialmente los embarazos en adolescentes, se incrementó muchísimo la salud materno-infantil, la atención de partos en hospitales que no existían apenas ni medios, ni clínicas ni hospitales previo al año 2001. O sea, y no es porque no existía en Afganistán, que sí que los tuvo, pero los 20 años de guerra y sobre todo la guerra civil y luego el gobierno talibán habían destrozado cualquier tipo de servicio básico e institucionalidad. Y un último gráfico que a mí me parece muy interesante también, porque a vosotros es un tema que dentro del partido que interesa muchísimo. Afganistán durante estos últimos años ha sido receptor, es decir, muchísimos refugiados y gente que se habían forzado a salir como consecuencia de los talibanes han vuelto y querían volver al país y querían contribuir también al desarrollo de ese país. Lamentablemente los últimos años y la última columna que veis que es negativa es porque a partir del 17 la gente volvió a dejar el país, vio que esto no tenía mucho futuro, el riesgo de seguridad era cada vez mayor por el empuje talibán y obviamente esa última barra que ahora es negativa, pues podemos esperar que en el último año creció sustancialmente. Hay noticias que aunque no hay muchas porque hay muy poquitas noticias, pero bueno, con muchísimos miles y miles de refugiados intentando salir del país. Obviamente cuando se les da una oportunidad la gente quiere volver y quiere contribuir y hubo muchos afganos que quisieron volver porque realmente quieren su tierra. Esto en un contexto general de los últimos 20 años, de donde surge también, y eso es parte también de la deuda internacional, de haber apostado por un país y ahora dejarlo un poco pues haberlo dejado o haber roto, digamos, ese compromiso, o que algunos dirían que 20 años es suficiente, pero que yo creo que no lo es. Y ahora un poco más en el contexto de España, que estuvo, este es donde España estaba basado, si os acordáis, España tenía un apoyo, un contingente de seguridad que apoyaban al gobierno y al ejército afgano y un contingente muy grande de cooperación. Aquí es donde vivíamos y trabajábamos, en una provincia en el noroeste de Afganistán que se llama Badghis. Si veis al fondo de la fotografía hay una especie de cosas blancas, líneas blancas, que es donde estaba la base española, donde trabajábamos nosotros y donde también vivían los militares. ¿Qué hicimos durante esos 8 años que España estuvo ahí entre el 2005 y el 2010? Pues hubo un gran incremento en temas de educación para conseguir también la escolaridad, el 100% de escolaridad en primaria, con la construcción de muchísimas escuelas y sobre todo la formación de profesorado a través de una escuela de profesores que se construyó. Hubo un gran apoyo a todo lo que tiene que ver con salud, se duplicó la capacidad del hospital tradicional, se construyó una escuela de enfermería, se construyó una sala específica de materno-infantil, además de muchísimas clínicas y sobre todo con la formación de muchas enfermeras, enfermeros y matronas, que es un tema fundamental en aquel país y que realmente ayudaron a Badghis a mejorar muchísimos servicios de salud en un contexto muy complicado. Y obviamente muchísimas comunicaciones y muchísimo apoyo también al desarrollo rural, que es el medio fundamental de esa provincia, temas de formación agraria, extensión agraria, veterinaria, mejora de cosechas, mejora de cuidado de animales. Algunas de las fotografías, Badghis es uno de sus cultivos autóctonos fundamentales, ni siquiera cultivado, era el pistacho, que además es una especie de recurso público del que todos de alguna forma se benefician.
y en ese ámbito intentamos incrementar el cultivo de pistachos, que es un cultivo que también ahora mismo en España se está haciendo bastante popular y que era uno de los medios fundamentales de subsistencia allí. Algunas de las fotos pues también estas fotos de aquí, luego veréis, aquí está con nosotros Sohail, que es esta persona, no sé si es mi cursor, que bueno, fue justo cuando él se unió con nosotros, que ahora ha sido, vamos, vino el pasado mes de febrero refugiado. Y muchas de estas caras, que este es un proyecto de género en formación en huertos domésticos, que también desarrollamos nosotros de la ECID, nuestro programa de género bastante importante, bueno, la construcción de puentes. Todo esto genera una deuda con ellos, que ahora mismo se sienten abandonados, pero también con muchos de estos refugiados que han venido ahora, que eran nuestros profesionales, eran técnicos, ingenieros, médicos, veterinarios, que eran los que hacían el trabajo que España estaba financiando. Yo estuve ahí 5 años, pero realmente los que hacían los proyectos y salían al terreno eran estas personas, muchos de los cuales han tenido ahora la fortuna de llegar, de ser evacuados, otros tantos no han podido, ya sea por edad, ya sea por dificultad, por carencia de pasaportes, hay muchísimas familias todavía allí pendientes. Pero todos estos compañeros, es verdad que aquí hay fundamentalmente hombres, también había bastantes mujeres, no muchas, no la mayoría, pero que trabajan con nosotros, eran los que hacían los proyectos que financiaba la cooperación española. Y aquí hay médicos, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios, ingenieros de caminos, ingenieros agrónomos, expertos en programas de género. Y estos eran parte del colectivo español, que realmente surgió un vínculo muy grande entre unos y otros. A nosotros, por circunstancias, nos limitaban muchísimo el movimiento y esto hizo que, según la situación de seguridad se complicaba, los que salían fuera y hacían los proyectos eran los técnicos afganos, que además eran los que mejor conocían no solo el terreno, sino también los proyectos más adecuados a su contexto. A veces en temas de cooperación tendemos a llevar nuestras propias propuestas a contextos donde muchas veces no encajan bien. Y en Afganistán uno de nuestros pequeños éxitos fue adaptarnos en base a su conocimiento local, que muchas veces tiene mucho mejor impacto. Si hacemos un poco de cambio hacia adelante, España deja Afganistán en el año 2013, en mi opinión muy pronto, solo estuvimos allí 8 años, la comunidad internacional 20, pero lo que es la cooperación española 8 años, muy poco tiempo para hacer sostenible parte de los esfuerzos. En ese momento a esto le genera muchísima inquietud y a la población afgana, sobre todo a aquellos que trabajaban con nosotros, y piden ser evacuados o piden apoyo a España. En ese momento España solo apoya a algunos colaboradores del Ministerio de Defensa, pero a ninguno de los que habían trabajado con la cooperación española. Eso es el año 2014, la situación empeora sustancialmente en el año, bueno, ya después de los acuerdos de Doha que antes hemos visto, en el año 2021, la salida de los americanos de Bagrán, donde tenían su principal base en mayo. Obviamente los afganos empiezan a ver que esto no tiene ningún futuro y en julio se manifiestan en la Embajada de España. La Embajada de España es uno de los edificios que está detrás. Se manifiestan pidiendo apoyo a España. En ese momento, julio, España todavía no ha dicho nada. Nosotros, sobre todo cuando hablo de nosotros, un grupo más amplio de gente que habíamos trabajado allí, que nos empiezan a contactar, empezamos a identificarlos, decir quiénes eran y también empezar a hablar con el gobierno, en ese momento de la Embajada de España en Kabul, para simplemente notificarlos que esta gente habían trabajado con nosotros, que sí les podían ayudar. España tarda un tiempo, yo creo que un poco excesivo, hasta que un poco más adelante, el 11 de agosto, el gobierno finalmente también, bueno, yo creo también con la presión, no sé si generalizada de la Unión Europea, después de las imágenes terribles que veíamos, se comprometen a evacuar a los colaboradores. La palabra colaborador entendido como aquel trabajador que había colaborado con España
y que por esa colaboración es verdad que ahora mismo se veía como un traidor a los ojos del talibán. Y esto hacía que su situación de seguridad y la de su familia estuviese en riesgo mayor. Todo el mundo ahora mismo podríamos decir que en Afganistán tiene riesgo, pero obviamente estos que habían colaborado con los infieles, con la comunidad internacional, se veían con un mayor énfasis como traidores. Finalmente el 11 de agosto se comprometen y el problema es que bajo esa definición España no tenía muy claro quién había sido su colaborador y en ese momento es verdad que el trabajo de este grupo de españoles habíamos desarrollado fue fundamental. Entre ellos, vamos, en mi caso, fundamentalmente con 4 compañeras, aunque éramos una red más amplia que llegaban hasta 26, que nos pusimos a identificar y a elaborar listados. No sé si habéis escuchado de los listados, pero esto es un poco como casi la lista de Schindler, podríamos decir. En ese momento de agosto circulan muchísimas listas de lo que supuestamente eran colaboradores que España no tenía identificados, ni los del Ministerio de Defensa, sí seguramente mejor los de la Embajada, pero los de la cooperación española que había dejado el país en el 2013 no tenían, podríamos decir, ni idea de quiénes eran ni dónde estaban. A través de los contactos de cada uno de nosotros, nos ponemos manos a la obra y empezamos a elaborar listados que gestionamos con el Ministerio a través de la ECID, que es verdad que desde el primer momento siempre ha estado a disposición, a través de también su director actual, Antón Leis, que ha estado muy pendiente de todos los que fueron trabajadores suyos, trabajadores de la cooperación española. Y a través de estos listados ha sido un poco el medio el medio de esperanza para muchas de estas familias, porque es entrar en nuestros listados que de alguna forma te habilita para poder salir del país como colaborador, como refugiado y que España se comprometa contigo. Podéis entender que tampoco es fácil entrar en nuestros listados. Nosotros elaboramos algún tipo de sistema para asegurarnos quién era trabajador o quién no era trabajador. Es verdad que ganamos muchísima legitimidad con la cooperación española, de tal forma que de alguna forma se fiaban de nuestros criterios, que obviamente incluían tener documentación, que alguien español de SF de ellos, que había trabajado con ellos y otra serie de medios adicionales. Una vez que estaban estos listados y posteriormente al 11 de agosto se inicia esta operación de evacuación que tiene parte de éxito, pero tiene también parte de tragedia, porque, y probablemente recordáis las imágenes, que son estas, cómo había que salir del aeropuerto. El aeropuerto no era un aeropuerto civil, que estaba cerrado desde principios de agosto, era un aeropuerto militar rodeado de vallas y rodeado sobre todo de este canal de aguas negras, que era el paso, era parte de la seguridad del aeropuerto y el paso obligado para quien quería salir. De alguna forma, lo que veis ahí, no sé si habéis visto imágenes, es el camino para poder entrar dentro del aeropuerto. Los afganos saltaban a ese canal de aguas negras con niños, con mujeres, y los militares revisaban su documentación, papel, y directamente podríamos decir que los pescaban del canal. Era su forma de entrada, una vez dentro los revisaban. En nuestro caso, del colectivo que nosotros hemos venido apoyando, de colaboradores de la ECID, es verdad que en torno a 40 familias lograron ser evacuados, pero tenemos varias decenas de familias que estuvieron esperando en ese canal durante más de una semana en circunstancias terribles y que no lo lograron, ni siquiera llegar a presentar ese papel de una semana realmente trágica. Voy a aprovechar ahora, no sé si es el momento de dejar de compartir. Y a ver si está Sohail. Y dar un momento la voz a Sohail. Sohail? Yes, I can hear you. Hello, how are you? Thank you for joining us. Actually, I didn't give you the opportunity. I would like you to introduce yourself, si puedes en español, and tell us a little bit about your evacuation experience.
briefly, and I will try to translate to the rest of the colleagues. Sohail no llegó al resto de compañeros, no llegó en agosto, no pudo evacuarse, ha venido a través de Pakistán, pero creo que es importante también que nos cuente un poco su experiencia. Intentaré traducir posteriormente parte de su compartir con nosotros. Aló a todas, a todos. Buenos días. Yo soy Sohail Nouri de Afganistán. Yo trabajé con ICT en Afghanistan. The rest in English. Yeah, I was working with ICT with gender program in Afghanistan. And when the Taliban coming to Afghanistan 5 days before, I left Afghanistan because the fear I had from the Taliban that once they come to Afghanistan and come to Kabul, I would not be alive there. I left Afghanistan 5 days before to Uzbekistan. And it was a big opportunity for me, to leave Afghanistan 5 days before the Taliban is coming to Afghanistan. And I was in Uzbekistan and I tried to manage through Mr. Ignacio that he was leading the process for the evacuation for ICT colleagues. And I got my visa from Uzbekistan. Spanish. Let me translate. Sohail Nouri trabajó con nosotros como responsable de género. Habéis visto antes una fotografía suya, un poquito más joven, como todos hace el año 2009. Y él los últimos años estaba trabajando en el gobierno. Por miedo a su propia seguridad, 5 días antes de que los talibanes entrasen en Kabul, si recordáis las noticias, él se escapó vía terrestre a Uzbekistán. No se pudo llevar a su familia porque era imposible, pero él temía por su vida una vez que los talibanes entrasen en Pakistán. Desde Uzbekistán empieza su periplo, él nos contacta con nosotros, con otra compañera mía, Clara, que antes os mostrado una foto, y con la embajada de Moscú para que faciliten su identificación y un documento que acredite que eres trabajador de la ECID y que facilite su salida. Y luego ahí empieza otro periplo. Continue, Sohail, about your experience of Uzbekistan to Pakistan. Yeah, and then I left from Uzbekistan to Pakistan, and I could have my family in Pakistan. And on January 2022, we left Pakistan to Spain. Después de varios meses en Uzbekistán intentando conseguir, digamos, ese registro como trabajador, lo consigue a través de la Embajada de España en Moscú, que es la que se encarga de Uzbekistán, y regresa a Pakistán para encontrarse con su familia, que había salido a pie, con pasaportes y visado a Pakistán. Y ahí empieza su nuevo periplo para también intentar que la Embajada de España en Pakistán le facilite un visado de tránsito a España para realizar su solicitud de protección internacional. De hecho, eso fue también bastante complicado y trágico, hasta que un día él consigue de alguna forma colarse dentro de la embajada y hablar con la cónsul en ese momento, y finalmente conseguir los papeles para su familia. And what was the art for me still that harmed me, that my family for about 1 week, they were in a very dirty canal in Kabul for evacuation. But due to the crowd of 100,000 people in front of the gate of airport to leaving Afghanistan, to escape from Afghanistan, unfortunately, they could not leave Afghanistan on August in Kabul. But after 6 months, about 6 months after, finally we could meet in Pakistan, and then we could manage to have visa, and now being in Spain, in Vigo. Thank you. Él se escapó de Uzbekistán, pero su familia sí que estaba en este canal de aguas negras, estuvo allí durante una semana. Su familia es su mujer y 4 niños, de hecho 3 niñas y un hijo, todos menores how old is your oldest? 12 years, my daughter. No. Sí, todos menores de 12 años. Podemos imaginar la tragedia
de estar en esas condiciones durante una semana sin ningún tipo de medios, comida, en unas condiciones de insalubridad terribles. Muchas gracias, Sohail. Later we'll come back to you. Luego le volveremos a preguntar a Sohail también sobre su experiencia. Estos son algunos de parte de las experiencias de algunos de los compañeros durante esa semana. Para muchos de ellos fue crítico, es decir, lo de ver que el gobierno caía en manos de los talibanes y perder 20 años, o sea, supone de alguna forma, y yo cuando intento empatizar con ellos, como una experiencia terrible, un shock, un trauma colectivo que yo creo todavía afecta a gran parte de los refugiados que llegan aquí y a gran parte de los afganos que ven perder 20 años de progreso y derechos. Ese es el testimonio de Sardar Samin, que ahora mismo está en Alemania. Muchos de ellos, bueno, el caso de Uzbekistán, que es el que nos ha contado Sohail Nouri, el caso de Sabur Masal, todo esto ocurrió en muy poco tiempo y desde principios de agosto, cuando ellos han conseguido estar en esa lista, hemos conseguido estar en esa lista, les llaman, les mandan un documento que de alguna forma certifica que es trabajador, venden todas sus casas, todas sus propiedades. En el caso de la persona que al final no ha podido unirse con nosotros, Sabur Masal, que son los dos testimonios siguientes, que él sí consiguió salir del aeropuerto, tuvo esa fortuna, pues dejan toda su casa, venden y se van con una mochila directamente a Kabul, con muchísimo miedo porque tampoco sabían muy bien qué iba a pasar en el camino. Y llegan a Kabul, a ese canal negro, gritando y con algún tipo de ropa que identificase como colaboradores de España, gritando España, España, intentando que los militares de alguna forma los rescaten de ese canal, o los saquen de ese canal, los identifiquen. Ellos tuvieron suerte, pero muchísimas personas no tuvieron tanta suerte. Y en esos momentos terribles, esa semana que de hecho fue muy intensa, entre el 20 y el 26, nosotros, y aquí éramos sobre todo un grupo de 4 o 5 españoles y un grupo de casi 80 familias afganas, estábamos en contacto permanente, de alguna forma tratando de interceder por ellos delante de la Embajada de España en Kabul, que está dentro del aeropuerto, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la ECID, tratando de dar indicaciones también dónde estaban. Fueron días terribles de estar casi 24 horas pendientes, entre nosotros hacíamos turnos, para de alguna forma poder acompañarles y poder por lo menos tratar de trasladar el mensaje, porque era muy difícil, había muy poquitas ventanas de oportunidad en las que los militares españoles salían, había también riesgo de atentados, que luego uno de ellos ocurrió. Y era muy difícil identificar dentro de toda esa multitud de personas estos, los colaboradores de España. Y ahí la verdad es que fueron momentos terribles en los que nosotros de alguna forma a través del WhatsApp, que ha sido nuestro canal fundamental de comunicación, tratábamos de hacernos presentes y sobre todo de trasladar su situación hasta que, el día 26 de agosto hubo un atentado. De las familias que nosotros acompañábamos no falleció ninguna, pero obviamente hubo varias decenas de fallecimientos y esto supuso además el cierre del aeropuerto definitivo. Hasta ese momento habían entrado algo así como 185 colaboradores de la CID. España supuestamente evacuó unos 1.600, eso fue lo que dijo el ministerio, entre colaboradores de la CID, militares, pero lo que sí que es cierto es que lo que eran trabajadores de la CID, los que habían trabajado en desarrollo con nosotros, eran solo en torno a 190 personas. Posteriormente hubo una operación en octubre a través de Pakistán que trajo también a otras 40 personas. También fue un poquito más sencilla, pero también trágica, es verdad, fue interesante. Hubo 2 aviones que trajeron a refugiados y cruzaron a Pakistán, lo cual facilitaba que no tuviesen pasaporte, es decir, España ahí negoció con el gobierno pakistaní y esto es alguna de las familias que llegaron en ese momento. Aunque ya nadie se acuerda de Afganistán, es verdad que el ministro Álvarez y en su momento incluso el propio presidente del gobierno siguen comprometidos con los colaboradores españoles, que siguen siendo muchísimos los que todavía están allí. Y aquí los podemos ver un poco todo este proceso y qué es lo que ha ocurrido.
Nosotros hemos identificado 277 familias, trabajadores de la ECID, gente que trabajó con nosotros, y vuelvo a insistir, en su gran mayoría, casi el 80% eran licenciados, ingenieros, graduados, un colectivo un poco menor, trabajaban en servicios, bueno, limpieza, mantenimiento y demás. De estas 277 familias, han logrado o hemos logrado ayudar o acompañar, o el gobierno ha logrado evacuar a 74 familias, de las cuales 49 están en España y 25, una vez llegaron a España, tomaron camino hacia Alemania, no de forma legal. Esto es algo que pasa con muchísimos refugiados que no se quedan aquí, sino que siguen camino hacia otros países que creen que van a ofrecer mayor oportunidad. Pasó en su momento también con los sirios. Algunos de ellos, por circunstancias también del protocolo de Dublín, están siendo obligados a retornar a España. Y esto se traduce en personas, pues en ahora mismo 356 personas que han llegado, hemos comentado antes, 180 en agosto, otras 50 posteriormente, en una operación que hubo en octubre, y desde octubre para acá, pues unas 100 personas que han llegado poco a poco a través de las embajadas. Estas son personas que dejan todo, cogen su maleta e intentan cruzar la frontera, previo a haber pagado por su pasaporte y visado, cantidades astronómicas, e intentan llegar a una embajada de España en Pakistán, en Islamabad o en Teherán, y solicitar protección internacional. Para aquellos que están en un listado fueron colaboradores y están registrados como colaboradores, digamos que tienen una mayor facilidad para conseguir ese visado de tránsito. Aunque es verdad que nosotros en Pakistán hemos tenido muchísimos problemas con familias que han sido rechazadas. En la Embajada de España en Teherán han tenido más fortuna, aunque todavía tenemos muchísimas familias esperando en Irán. Actualmente hay casi 50 familias que están esperando en Irán para conseguir ese visado que les permite luego hacer la solicitud de protección internacional en España como refugiados. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces? Y os cuento ahora brevemente estas 356 personas que han llegado. Pues la verdad es que la experiencia está siendo positiva de integración. Es verdad que el sistema de acogida para los solicitantes de protección internacional, los refugiados, tiene sus limitaciones, pero obviamente la nueva oportunidad que se ha ofrecido para ellos está siendo muy importante, sobre todo viendo lo que está ocurriendo en Afganistán, que no solo sufre una pérdida de derechos, servicios, sino también una hambruna y una crisis económica terrible, de la que es muy poco conocido, pero vamos, obviamente la pérdida de ingresos, apoyo internacional, está suponiendo también una situación muy caótica y terrible para todos los que están todavía allí. Y aquí en este momento también voy a preguntarle a Sohail que nos cuente un poco sobre su experiencia. No sé si también Sabur ha llegado, pero que nos cuente un poco su experiencia de integración e intentaré traduciros. Sohail. Yes. Can you tell us a little bit about your experience since you arrived to Spain and your host organization, and how has it been? Yeah, when I arrived to Spain and we transferred to a first reception in a hostel in Madrid, welcome hostel, and I was about 4 months in a hostel with Cruz Roja in Madrid. Due to the crowd of refugees in Spain, they could not provide us a flat within 1 month according to the duration that they had for us to be remaining in hostel. After 4 months, I'm transferred to Vigo with my family. Now my 4 children are going to school. They are very happy. Me and my wife is going to a Spanish class. Already 2 months we are in Vigo. And we are very happy. The host organization here in Vigo is doing very well for us, and we are very happy from the host organization and everything. Gracias. Sohail llegó en enero. Uno de los problemas críticos que está viendo, que es el que experimentó, es que en principio cuando un refugiado llega,
tiene un recurso de primera acogida, generalmente un hostal gestionado por Cruz Roja. En Madrid hay varios, el fundamental se llama el Hostal Welcome, no sé si alguno igual lo conocéis o estáis involucrados en el ámbito de la migración, refugio, que está en Vallecas. Este hostal está tremendamente saturado y uno de los problemas que están teniendo también es que no hay, o las organizaciones, o en este caso el programa de acogida, no tiene suficiente casas o recursos para luego acogerlos de una forma, en este periodo que se llama primera fase, acogerlos y que puedan vivir en una vivienda. En su caso tuvo que estar en este hostal en circunstancias muy complicadas, sin la posibilidad de que sus hijos estuviesen escolarizados durante 4 meses, hasta que finalmente hace, pues creo que 1 mes y medio, finalmente le consiguieron un recurso permanente con ACCEM en Vigo y se ha ido para allá con su familia. Uno de los ámbitos que él comentaba que mejor está funcionando dentro de este sistema de acogida a refugiados es el tema de la escolarización. Con los adultos está siendo un poquito más complicado, las clases de español son muy limitadas, el acompañamiento de las ONGs pues es bueno, diverso, no todas tienen, pero es verdad que el tema de la escolarización y los chavales, los niños están aprendiendo español muy rápido y están teniendo una muy fácil o por lo menos muy positiva integración. Pues eso es lo que nosotros recibimos de los, vamos, casi 150 niños de las familias que han llegado con nosotros. Voy a compartiros un poco más, trato de no alargarme mucho para dar pie también a algunas preguntas. Bueno, en general la experiencia está siendo positiva de acogida, la verdad es que después del cambio y con mucho optimismo, esto es un poco la gente que nosotros hemos acompañado, de esos 356, donde están acogidos en España, muy dispersos, y esto que es parte también del programa de acogida tiene también sus problemas asociados. Lo que trata de evitar guetos, lo que al final consigue es un aislamiento muy grande de algunas de estas familias que están en ciudades donde apenas hay una o ninguna otra familia afgana, y en un contexto después de una situación trágica, una evacuación trágica que obviamente genera un trauma en todas estas familias. Muchos de ellos están, aunque están contentos de estar aquí y de la acogida que tienen, y es verdad que de los medios que tienen y de la posibilidad de tener un contexto de libertad, de tranquilidad, seguridad, es verdad que bueno, pues la imposibilidad de tener una red social mínima está complicando muchísimo su experiencia de integración y adaptación. En este sentido hay gente, de hecho luego os comentaré, que españoles que están intentando acompañarlos, que obviamente cambia su percepción, pero es verdad que pues, y esto sobre todo lo sufren muchísimo más las mujeres, que tienen también más limitaciones, problemas más de idiomas, porque algunos de los hombres sí que hablan inglés, muchas de las mujeres no, y se sienten muy aisladas. Y estas son las organizaciones que, financiadas por el gobierno, acogen a refugiados, o en este caso a los refugiados que nosotros acompañamos, fundamentalmente Cruz Roja, pero luego en gran número también CEPAEN y ACCEM. Y este recurso temporal, esta parte es la barra más grande, estos son los que están en estos hostales, donde solo deberían permanecer máximo 1 semana y que en muchos casos están alargando varios meses, lo cual también es una situación bastante complicada para ellos, porque obviamente la situación no es fácil vivir dentro de un hostal con muy pocos medios. Pero en general la percepción está siendo muy positiva de las organizaciones, como antes nos comentaba Sohail, teniendo 2 problemas fundamentales, que es el alojamiento, que ya hemos comentado, y la empleabilidad. Y ahí sí que es verdad que las ONGs, o por lo menos nuestra opinión y nuestra experiencia, su acción está siendo limitada, y es verdad que en el caso de este colectivo, que además muchos de ellos tienen titulación universitaria y muchísima experiencia muy interesante, están teniendo serios problemas. Actualmente los únicos que han conseguido trabajo ha sido como trabajadores en kebabs y muchas veces por algún tipo de relación red social. Pero obviamente os podéis imaginar que los kebabs, que son sitios muy económicos, no sé si os gustan o no, tienen unas condiciones laborales bastante limitadas, a veces que llegan a
la propia explotación. Pero esa es la única oportunidad que muchos de ellos están consiguiendo actualmente para trabajar. Es verdad que ahí conectar a veces la demanda que sí que hay de empleos y en su caso con su formación, es verdad que el idioma sigue siendo un problema, que también en muchos casos ha sido un problema también parte de las ONG, es decir, con cursos muy limitados, con profesores voluntarios pero el tema de la empleabilidad la verdad, es un problema serio, sobre todo cuando ellos ya empiezan a ver que llevan ya casi un año y el apoyo público se acaba en 18, 24 meses como mucho. Para también tratar de contrarrestar este aislamiento que sufre mucho, tuvimos una celebración acompañado también por gente de CVX, comunidades de vida cristiana que han estado acompañando a varias de estas familias. Tuvimos una celebración del Año Nuevo Persa, que aunque es una celebración no islámica, es una celebración tradicional y cultural, sobre todo en Afganistán, por la influencia del mundo persa, comparten idioma, comparten cultura, y pudimos juntar casi a 80 afganos que venían de toda España, lo cual para muchos de ellos era la primera vez que tenían la ocasión en 8 meses de visitar o conocer, o de hablar con otra familia afgana. La verdad es que fue un día muy celebrado y muy positivo. Esta es una de las familias, una de las mujeres que trabaja con nosotros, Najiba Osmani, que venía de Valencia y no había tenido la ocasión de tener ningún tipo de relación con ninguna otra familia afgana en 8 meses. En toda esta experiencia, que ha sido muy novedosa, de voluntariado, un proyecto casi compartido entre españoles y sobre todo afganos, que empiezan a colaborar también entre ellos, a compartir aprendizajes, WhatsApp se ha convertido en nuestra herramienta fundamental, como a veces también lo es para el partido, de comunicación con diversos grupos. Tenemos un grupo que todavía trata de atender a muchos de los que están allí, con 150 participantes, 149, estos son 149 familias, representantes de familias. Hemos desarrollado grupos específicos para todas esas familias que están intentando salir a través de Irán y Pakistán, fundamentalmente ahora a través de Irán, que es donde hemos visto una mejor acogida por parte de la embajada, una mayor respuesta, una mejor respuesta y una mayor facilidad para que ellos puedan salir, siendo todavía procesos extremadamente complicados y muy caros, en los que el gobierno, igual que en la primera operación sí que se hizo cargo de todo, ahora las familias que salen a través de Irán se tienen que costear la llegada a Irán, el pasaporte, el visado y el vuelo de Irán a Pakistán. Muchos de estos supone que muchos de ellos acaban endeudando también con familiares. Y vamos haciendo red también con todos los que están aquí. Hemos hablado de 74 familias, tenemos un grupo con 77 participantes, representantes de cada una de las familias, a veces mujeres y hombres, que ellos también aprovechan para comunicarse. Y un grupo que ha surgido recientemente, que para nosotros es uno de los más importantes y más críticos, porque, y esto es una situación generalizada, la mujer sobre todo lo que es la mujer de aquel trabajador afgano, las que trabajaban con nosotros, digamos que tienen una mayor experiencia y tienen una mayor capacidad de exposición y de salir, pero muchas de las mujeres de trabajadores nuestros tienen, también por razones culturales, sociales, por limitaciones de idioma, se sienten muchísimo más aisladas y hemos creado un grupo en el que solo están mujeres afganas y de alguna forma les posibilita también comunicarse entre ellas. Pero esto está muy identificado no solamente por nosotros, sino también en general como uno de los colectivos más vulnerables. Digamos que los niños se están integrando muy bien, relativamente bien. Cuando son niños mejor, cuando son adolescentes pues siempre surgen otro tipo de problemas. Y los trabajadores hombres, digamos también por experiencia, a veces tienen mayor capacidad para salir, conocen, si no el español, también un poco de inglés, pero las mujeres están teniendo una experiencia muy complicada que asociada al trauma de todo lo que es la evacuación, los últimos años, los últimos meses, está generando situaciones críticas, a veces de depresión o situaciones críticas de malestar. Todo esto surgió porque un grupo de ellas, con nuestro apoyo también, fueron invitadas a la marcha del 8 de marzo. La verdad es que fue un momento positivo para también algunas de ellas pudieran juntarse y sobre todo que entre ellas también generasen un germen, un inicio de esta red, que igual en un momento dado esperemos que se constituya también en algún tipo de asociación.
entre ellas. Y a lo largo de estos últimos años, además, o sea, estos últimos meses, en los que obviamente el apoyo fundamental viene a través de organizaciones de acogida que financia el gobierno, ha habido muchísima gente con muchísima buena voluntad y capacidad también para apoyarnos. Ha habido 2 empresas que han donado ordenadores reutilizados, pero que para ellos está siendo un cambio fundamental, sobre todo para ellos, para sus niños, obviamente como posibilidad de aprendizaje, conexión con las familias. Es una herramienta que para nosotros ya es un básico, pero para ellos que vinieron solamente con la mochila, pues obviamente les está cambiando y posibilitando muchísimas nuevas oportunidades, además también de aprendizaje y ahora a la hora de búsqueda de empleabilidad. Y un programa súper interesante que surgió un poco por casualidad, en los que comunidades de CVX, que algunos igual conocéis, están acompañando a algunas de estas familias. CVX está distribuido por toda España y esto también les posibilita que haya podido haber acompañantes que, bueno, pues que puedan acompañar a algunas familias que, como he visto anteriormente, están distribuidas por todo el territorio. Y esto la verdad es que en muchos casos ha sido un cambio importante para familias que se sentían muy aisladas, porque al final las ONGs, aunque hagan su labor diversa y con diferentes servicios, pero lo mejor posible, la verdad es que la falta de tener gente que te acompañe desde otro planteamiento o simplemente que te acompañe también a la hora de entender mejor nuestra cultura, adaptarse a la sociedad, está siendo una realidad muy importante y un cambio sustancial para muchos de ellos. Ya para terminar, ya que incluso nos habéis dado oportunidad de este foro y esta charla, algunas de las cosas que nosotros también seguimos también pidiendo y ayudando dentro de este grupo voluntario, si hay gente también que en algún momento se quiere enrolar en este proyecto y apoyar, porque sigue habiendo muchísima necesidad. Uno de los temas críticos obviamente es todo el apoyo legal y hay gente que nos está apoyando pro bono en algunos despachos, pero obviamente el tema del empleo y alojamiento es crítico. Ayer tuvimos una reunión con la ECID, tratando también de que ellos apoyen este proceso, sobre todo de empleabilidad, a través de instituciones públicas, a través de Traxa, aunque no es fácil, y en todo lo que tiene que ver también con la continuidad de sus estudios, tanto en el ámbito de español, que es crítico y en algunos casos donde mejor está funcionando es porque igual también algunas familias acompañantes les están tratando de facilitar ese aprendizaje, como la continuidad de sus estudios y la convalidación de sus grados. Y esto que os he contado de manera muy general es un proyecto muy compartido por un montón de gente, a la que también me gustaría aquí reconocer y dar las gracias, sobre todo a otros compañeros que no están aquí, que han trabajado conmigo, trabajaron conmigo en la ECID, que han estado muy activos desde entonces y dedicándole muchísimo tiempo y horas a todo este proceso. La ECID, que sí que ha estado muy pendiente. No hemos tenido tanta suerte a veces con el Ministerio de Inclusión, la Secretaría de Migraciones, que también nos recibió, pero hemos tenido ciertas limitaciones. Agente de CVX, Cristina Manzanedo, no sé si algunos conocéis, seguro que sí, que está muy activa. Cristina se enroló desde el primer momento, sin conocer a Afganistán, y es una de las partes más activas en toda esta iniciativa compartida. A las embajadas, a muchos medios que se han hecho eco de la situación de este colectivo y se siguen haciendo eco en la medida de lo posible, y sobre todo a muchos de ellos, incluidos Sohail y Sabur, que finalmente me ha dicho que ha tenido un problema con su teléfono y Zoom, que no ha conseguido, así que lo siento que no podéis escucharle, pero que realmente gran parte de este ejercicio ha sido un ejercicio desarrollado por ellos, también en apoyo a sus propios compañeros, lo cual ha sido una experiencia también muy, muy bonita. Y hasta aquí preguntas. Muchísimas gracias, Ignacio, Sohail. La verdad ha sido estremecedor, ¿no? Escuchar tu relato, el de Sohail. No sé el resto de los que estáis aquí contemplando o escuchando, pero yo he revivido por lo que todos conocimos a través de los medios de aquellos días, ¿no? Y bueno, incluso con más matices, esto del canal negro, joder, solo hacerse un poquito el cuerpo lo que significa estar ahí tantos días, ¿no? Y no siempre para
salir con vida o con expectativa de ahí. Qué duro, ¿no? Qué triste, qué inhumano, qué bueno, tantas cosas. Abrimos un turno ahora de preguntas o de intercambio de opiniones. Nos damos en el foro siempre como mucho hora y media, por lo cual hasta las 12:30 tendríamos, no hay que agotarlo obviamente, pero sí, ¿no? Aprovechemos la oportunidad, como veis, pues pocas personas pueden ahora mismo hablarnos, ¿no? Ilustrarnos sobre la situación de Afganistán como Ignacio, y más aún, ¿no? Sohail, que nos acompaña y que es afgano y que lo ha vivido en primera persona. Así que os animo a preguntar, formular preguntas o tener algún feedback sobre la intervención de esta mañana. Chantal, ¿podéis Bueno, activar el audio cuando vayáis a hablar? encantada por este discurso que nos has hecho, una charla maravillosa. Me preocupa muchísimo por las mujeres, por supuesto, porque las imagino totalmente perdidas sin poder hablar el idioma. Sus hijos seguramente se acostumbrarán enseguida porque los niños son así. ¿Hay algunos que han encontrado, mujeres y hombres, ya trabajos o es muy difícil por lo del idioma? Pues uno de los problemas, es verdad que es el idioma, porque al contrario que cuando todo esto se habla de colaboradores, mucha gente los interpretaba como traductores, es verdad que en nuestro caso eran técnicos que no aprendieron el idioma porque ellos se gestionaban y con mucho hablábamos en inglés. Desde entonces, desde su llegada aquí, han intentado aprender el idioma, pero los servicios, las clases han sido muy limitadas y obviamente esto limita también está limitando su posibilidad. Como antes comentaba, los únicos que han conseguido trabajo han sido en kebabs, en doner kebabs, que todos vemos por las calles, han sido las únicas oportunidades. Esperamos que esto vaya cambiando poco a poco, pero es verdad que está siendo muy complicado. El idioma es un factor importante, pero también creemos que desde las propias organizaciones y el propio gobierno se podría facilitar porque otro tipo de propuestas y programas, porque obviamente demanda y a veces de trabajadores hay, en algunos contextos con su conocimiento actual básico de español, yo creo que se podrían desempeñar, pero no está habiendo muchísima facilidad a la hora de conectar esa oferta y demanda. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Chantal. ¿Alguna persona más? A mí me surge, cómo no, decir, tú nos has abierto la mirada sobre algo que, obviamente, donde tú intervenías, que es el tema de AECID, pero la realidad es mucho más amplia, ¿no? Y cuántas otras personas pues, no han podido acogerse a esta vía, ¿no? Ni siquiera para intentarlo, de haber sido, ¿no?, cooperantes o colaboradores de la AECID, ¿no? Y bueno, ha habido gestos a nivel político, parece, en Afganistán, como de querer tranquilizar a la comunidad internacional de que no se va a seguir en el proceso de pérdida de derechos, ¿no?, por el gobierno talibán, pero obviamente parece que es un movimiento más de cara a eso, hacia el escaparate. ¿Cómo está la situación aquí ahora en Afganistán? Que hasta donde tú sabes, ¿no? Como... Pues muy mal, muy mal. Acaba de haber un terremoto, no sé si habéis visto las noticias esta semana, en la frontera con Pakistán, encima de 1000 muertos. Igual no lo he comentado suficiente, a mí todo esto me parece un fracaso colectivo, es decir, además un fracaso de todos los países y de la propia cooperación, de la que muchas veces hablamos y por un mundo más justo, además se habla sobre medios. Yo que trabajo mucho tiempo en cooperación y sigo siendo un creyente, también creo que tiene muchísimos problemas y Afganistán es un claro ejemplo de lo que es con un fracaso. Ojalá pudiésemos aprender de esos fracasos. La cooperación tiene mucho que aprender. Nosotros, por ejemplo, hicimos cosas y tuvimos muy interesantes y en general, pero es verdad que cuando uno se plantea una intervención a muy corto plazo, y 20 años es muy corto plazo, lo que al final tiene son pues, este tipo de consecuencias, que es vuelta cantidad de, no mencionado, pero vamos, los billones de dólares perdidos es terrible. Y obviamente el sufrimiento de muchísima gente que les das esperanzas y de un día para otro, y esto supone una crisis, una fractura social terrible. O sea, es verdad que los afganos son supervivientes, unos auténticos supervivientes, llevan 40 años de conflicto de un tipo u otro, y obviamente son gente pues que, bueno, que aprenden a sobrevivir en cualquier tipo de circunstancias, pero esto también tiene un impacto social, psicológico, en sus propias estructuras sociales. La situación ahora mismo es terrible. Ha
vamos, yo creo, y hay muchos medios que así lo denuncian, una especie de blanqueamiento. Obviamente había que justificarse que salíamos y esto no era terrible. Digamos que nos tendríamos que todos justificar, la comunidad internacional, y esto no solamente son los americanos, que hay gente que los echa como responsables, sino todos los países que hemos estado haciendo allí, y yo creo que teníamos que estar allí. O sea, que yo creo verdad que luego se pueden discutir más sobre el tipo de intervención, que hubo, no hubo, pero yo sí creo que era una obligación, sobre todo una vez que vas, digo, continuar allí. Y había, yo creo, una buena percepción en general de la intervención. Salimos de allí deprisa y corriendo y hay que justificarse y hay que decir, bueno, pues que estos no son tan malos. La verdad es que no son diferentes a los que había, igual tienen un poco más de capacidad. Tienen gente un poco mejor formada que está permitiendo hacer cierta capacidad de gestión de servicios básicos, pero obviamente la pérdida de derechos es brutal. O sea, todo lo que sea, bueno, y esto lo conoce mejor Sohail, todos los jóvenes que están llegando, obviamente toda esa pérdida de derechos de cada mujer, niñas, pero no solamente, en general, eso se ha perdido. Y lo que son servicios básicos, capacidad también, o sea, porque el gobierno talibán no va a tener capacidad de desarrollar, gestionar un gobierno. Además de los problemas internos, empiezan también a tener sus propias facciones internas, están teniendo atentados, o sea que lo que la gente podía pedir, que era seguridad, tampoco está siendo así. Y todo eso asociado a una crisis de hambruna que obviamente vemos por todos lados y que en el caso de Afganistán va a ser mucho más terrible, ya lo fue el invierno pasado. Las agencias de Naciones Unidas, es verdad que están haciendo un apoyo de emergencia humanitaria grande, pero la economía de Afganistán es terrible actualmente. Así que... Wow. Raquel Puentes tiene una mano levantada. Hola a todos. La verdad es que me ha impresionado pues, todo lo que se ha contado aquí, porque en los medios de comunicación toda esta información no aparece, no sale esa información. Y yo veo cosas lógicas. ¿Por qué si hay identificadas a X familias que todavía están ahí? ¿Cuál es el por qué no se traen? ¿Que es por un porqué económico o por...? Yo es que no lo veo lógico, vamos. No lo sé, entiendo que tú tampoco lo verás lógico. Si ya saben, porque ahora trabas con el tema de los papeles económicamente, no, esas familias hay que traerlas. ¿Cuál es la razón por la que no se implica ahora? Pues a ver, implicación, la pregunta es buenísima, me la hago yo todos los días. Esto es parte también de nuestro, o sea, yo, como algunos de los que estáis aquí presentes, incluido Jorge, que no sé si continúa, digo, vamos, me gustan mucho los ámbitos políticos públicos. Soy consciente de que nuestra administración pública tiene muchas limitaciones, nuestras propias burocracias y demás, y aquí hay una parte que tiene que ver con voluntad política y una parte que tiene que ver con, bueno, pues que tenemos a veces unos medios y unas estructuras muy limitadas. Creo que el programa en general de acogida aquí es muy limitado en tema de plazos, y esto también tiene un impacto, y obviamente ahora mismo con la situación de los ucranianos, y eso que la situación de los ucranianos que ha supuesto incrementar es diferente, no solamente por facilitar los papeles, sino porque en muchos casos tienen un contacto social, los que llegan aquí tienen algún tipo de red social y se van a adaptar más fácilmente, es decir, van a tener una menor dependencia de... pero en el caso de los afganos, que no hay ningún tipo de red social, pues tiene mucho mayor. Las plazas ahora mismo están, vamos, es que no hay plazas dentro de lo que es el programa de acogida, que seguramente necesita más financiación, y también plantear esas cosas de otra forma. Y luego en las embajadas, pues es que no hay recursos. Nosotros hemos demandado mayores recursos, es que el proceso de entrevista burocrático conlleva tiempo. Si incrementa los recursos en las embajadas, pues, o si fuésemos capaces de innovar y hacer cosas mejores, nosotros intentamos facilitar todo lo que es documentación, proceso, y es verdad que ahí, bueno, pues algunas mejoras hemos tenido, pero son procesos largos, y cuando las embajadas, date cuenta que en estas embajadas en Pakistán y en Irán, pues podíamos pensar que hace un par de años tenían unos recursos limitados para un tipo de actividad, bueno, la que fuese, pero obviamente tampoco son unas grandes relaciones, ni económicas, ni de consulares, y ahora mismo nuestros consulados están desbordados. Han tenido refuerzos, pero muy limitados. O sea, lo que tenían que ser refuerzos de multiplicar por 4 o 5, como mucho han tenido una persona. Y obviamente con esas circunstancias, a mí me cuesta que allí trabajan a destajo, pero en las circunstancias es muy difícil el trámite de mayor número de refugiados. Yo creo que sería rentable, incluso factible, incrementar esos recursos, pero claro, eso no depende de mí, depende de voluntad, y luego internamente también sus líos. Yo creo que hay posibilidades. A veces esto supone innovar, y a las administraciones públicas y a los gobernantes les cuesta,
a veces supone tomar decisiones y cambiar ciertas cosas y a veces eso también les cuesta. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta a mí. A mí se me ocurre preguntarte algo que es difícil posiblemente responder, pero con tu experiencia seguro que algunas pistas nos puedes dar, ¿no? ¿Y el futuro qué? Allí en Afganistán, ¿cuál es la perpetuidad del conflicto? Pues, a ver, el título de la presentación, que lo cambié para adaptarlos antes, se llamaba Tragedia y Esperanza. A mí me gustaría también, porque es otra forma también de automotivarnos, que este cambio que ha habido no va a ser en balde y que antes o después resurgirá. Es verdad que este es un proceso muy largo, pero yo me gustaría pensar que Afganistán, o sea, los talibanes no van a estar allí eternamente y algunos de esos cambios yo creo que irán, bueno, no van a desaparecer, sobre todo cambios sociales, es decir, afectos de lo que la gente ha experimentado y vivido, creo que no van a desaparecer o me gustaría pensar que no van a desaparecer. Obviamente dependerá de cuál es la evolución, también el contexto regional, la situación en Pakistán, cómo evolucionan los talibanes. Pues ojalá no esté mucho tiempo y podamos volver al siguiente paso, el que sea, y volver a seguir avanzando poco a poco. Yo quiero pensar también que la propia ciudadanía que ha cambiado, no es la misma ciudadanía. El afgano en el año 96, cuando primeramente llegan los talibanes, casi les reciben con los brazos abiertos porque llevaban 4 años de terrible guerra civil. Y cuando digo terrible, yo es que he visto las consecuencias que están ahí todavía. Era terrible, o sea, eran pues, las peores imágenes que podemos ver de barrios contra otros barrios, o sea, Kabul destrozada, las principales ciudades destrozadas, luchas muchas veces alineadas con temas étnicos, que generalmente parte de las diferentes etnias, diferentes señores de la guerra, bueno, pues tenían sus... Entonces, en ese contexto, digamos que había una mayor aceptación o resignación. Yo creo, me gustaría pensar que ahora la sociedad civil, que algunos ya se movilizan, hay mujeres allí que están dispuestas a enfrentarse, que esto irá generando cierto cambio y esperemos que también con el apoyo externo pues puedan ir avanzando hacia otro tipo de planteamientos, esperemos que gobiernos. Gracias, gracias. Tenemos una pregunta a través del chat, pero te pediría que le hicieses a Sohail que fuese preparándose para cerrar, ¿no?, este encuentro, ¿no? Sí, Yo creo que también, mejor que... también, bueno, te lo voy a decir, si alguien quiere preguntarle directamente a Sohail y necesita que, si le queréis preguntar en inglés, él estará encantado, y si queréis, si necesitáis que yo traduzca, también. Así que... Pues en el chat hay una pregunta de Julia que dice: ¿alguna vía de apoyo o colaboración por parte de los ciudadanos particulares? Tú nos has hablado de proyectos de una diapositiva de que hace falta apoyo legal, empleo, Sí. alojamiento y estudio. No sé si por ahí... Pues sí, o sea, yo no os he dejado si lo quieres circular, o vamos, o si lo queréis un momento, si me dejas volver os dejo ahí mi correo y mi teléfono, espera a ver si alguien lo quiere apuntar. Ese es mi correo y mi teléfono. Vamos, nosotros habéis visto que tenemos afganos distribuidos, o sea, una de las cosas que mejor está funcionando es puramente el acompañamiento personal, si algunos vivís en alguna de esas ciudades. Pero vamos, hay muchísimas oportunidades para colaborar, acompañar. Queremos un proyecto compartido que es muy bonito, así que desde la posibilidad y capacidad de cada uno y cada una con ellos. Pues aprovechar si queréis para tomar nota del contacto de Esperamos, sí, o sea, oportunidades hay y encantado de recibir y vamos, de que nos sumemos más gente. Dice aquí Juan, ¿de qué manera se está ejerciendo presión a la organización internacional? ¿De qué manera se está ejerciendo presión? A la comunidad internacional a la para... comunidad internacional, supongo, ¿no? Quiero entenderlo. Pues no te sabría decir. O sea, nosotros es verdad que a través de los medios, que en muchos casos han sido nos han apoyado sustancialmente, diferentes medios, antes mencionaba ahí, diferentes periodistas, tratamos de vez en cuando por lo menos de presionar al gobierno para que no se olvide los colaboradores.
Ellos dicen que no se olvidan, pero la realidad y los números dicen que otra cosa. La comunidad internacional y las presiones generales, pues esto es otro mundo más complejo. Ahora mismo, pues con Ucrania, todo el foco está puesto en otro sitio y si los medios no hablan de Afganistán, pues la comunidad internacional tiene menos presión para hacer algo. Es verdad que hubo una conferencia de donantes el año pasado, otra este año, hay apoyo a través de las agencias de Naciones Unidas, pero vamos, ahora mismo Afganistán no está en la agenda como tal, además de la crisis humanitaria, yo creo, y lo que haga, pues también en muchos casos va a depender de los dos vecinos, Irán y Pakistán, que también tienen situaciones muy complicadas, un cambio de gobierno hace poco en Pakistán, una situación con Irán ya que todos conocemos es muy complicada, así que, y el resto de potencias, China y Rusia, como no, aquí se juegan, hay un gran libro que habla sobre Afganistán, sobre The Great Game, la lucha entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, pues Afganistán vuelve a ser otra vez un poco el tablero de juego de grandes potencias. Lo que va a pasar ahí no tengo ni idea. Pues son y 28, le damos la palabra a Sohail para que él pueda despedirse, decirnos algún mensaje, alguna solicitud. Sohail, can you just, Yes. great. Can you say some words to to conclude this meeting, and if you want to pass your message to the colleagues which are with us today? Yeah, first of all, I'm very glad part of this big team. I joined this group and we shared our experience, and they listened to us about Afghanistan. You still care about Afghanistan as an Afghan. I'm appreciating all of you, especially Mr. Ignacio, that you are in this, and our colleagues. And also regarding our gender project, just I wanted to mention some points. If you have time for 1 or 2 minutes, that what was our goal and what is the situation right now in Afghanistan. You know, in gender program, we implemented many projects, and our goal was elimination of violence against women, woman empowerment, and woman involvement for all activities, and in decision and policy level to be involved in. Let me translate briefly. Sohail, bueno, dar las gracias por esta oportunidad. Él ha sido un miembro muy activo dentro de todo este grupo que estamos colaborando, de que ahora también apoya a compañeros y la verdad es que muy agradecido también de vuestra, vamos, del interés que vosotros mostráis en este ámbito y en Afganistán, desde el partido también y de esta posibilidad. Yo creo que está siendo muy positivo. Obviamente para ellos que la gente siga hablando de Afganistán es tremendamente importante. Nos va a contar un poco sobre su experiencia relacionada a las mujeres, uno de los temas más críticos, porque él trabaja en proyectos, 2 minutos si le permitimos, porque parte de su actividad está muy asociado a tanto derechos de la mujer, empoderamiento y la participación activa de la mujer en los ámbitos sociales y de discusión. Go ahead, Sohail. Yes, the goal was woman empowerment. I mean, woman involvement and elimination of violence against women. And all the girls were going to school, and the women had their, they knew about their rights because we provided through broadcasting through the radio about the woman right, woman gender equality and equity in Afghanistan, and the woman was in policy level. They could go to school and they could work, but unfortunately today what's happened, all the girls are at home, all the empowered women are at home. They cannot work and cannot do anything and cannot go to school. Gracias. Parte de su actividad con la cooperación española, que él luego además continuó, esto no lo ha dicho, pero ya lo comento yo, él digamos, de alguna forma continuó los proyectos que se iniciaron a través de la cooperación española y creó su propia ONG y continuó en las actividades apoyando a las mujeres y a las niñas. Estaban asociados a empoderamiento femenino, también desarrollo de su propia capacidad económica, la eliminación de la violencia y sobre todo sensibilización, conocimiento sobre los derechos de la mujer.
Para eso utilizaba la radio y otro tipo de medios. Por desgracia, la situación ahora mismo en Afganistán, que conoce bien, él tiene todavía ahí familia, ha cambiado sustancialmente. Las mujeres y las niñas, sobre todo, apenas salen de casa. Y esto también es crítico, porque a veces uno de los temas, y esto ya de mi cosecha, que es muy sensible, o sea, muy llamativo en Afganistán, que es el burka, a veces no es el principal de los problemas. El principal, por ejemplo, cuando nosotros estábamos allí y estos últimos 20 años, la mujer y las niñas tenían muchísima más capacidad de salir, aunque a veces algunas si quisieran poner el burka por su cultura, tradición, pero por lo menos salían de sus casas, iban a trabajar. Ahora el problema es que ni con burka ni sin burka, muchas de ellas no se atreven a salir de casa, tienen prohibido ir a la universidad y en gran parte de los contextos también tienen prohibido ir a trabajar. Yeah, it is true. In last 20 years, we had many systems, but everything is destroyed. Education, media, infrastructure, all the system that we had in government and in public, everything is destroyed. Now I'm appreciating on behalf of my colleagues from government of Spain that they cared about us, they brought us here, and still they are continuing their assistance for their collaborators and for the women in Afghanistan. They are trying mostly to bring the women journalists, activists from Afghanistan. It is appreciated, and still we are happy and hopeful that yes, still even lots of problem from international community that why today our country is under the Taliban, but at least we are happy still there with us and assisting us and help us, I mean, to have some activist women and their colleagues to be evacuated from Afghanistan and to Spain. Gracias, Sohail. Bueno, muchas gracias, Sohail. No sé si Luis, tú quieres... No, bueno, pues un placer, pero ¿vas a traducir esto último que ha dicho Sohail? Sí, bueno, perdona, es verdad que nada, vamos, que muchísimas gracias. Es verdad que lo que ya había comentado también antes, que ha habido un cambio sustancial y es verdad que la pérdida de derechos de mujer, esto lo podemos percibir, algunas cosas se ven, está siendo terrible y la mujer y las niñas están teniendo muy complicado su desarrollo normal y sus derechos. Y volver a agradecer a todos vosotros, que es verdad que este tipo de cosas ellos lo agradecen muchísimo, que se siga hablando sobre Afganistán, que tratemos de tener presentes sus problemas, la tragedia allí y su situación aquí y de alguna forma en la medida posible seguir acompañándolos. Ellos están tremendamente agradecidos al gobierno, que no solamente al gobierno, sino también a la sociedad, que es verdad que de momento está teniendo también una acogida muy positiva con este colectivo, con los problemas y limitaciones que también hemos comentado, pero que se están sintiendo muy acogidos por nuestra sociedad. Pues bueno, nos vamos de aquí, aparte de un conocimiento mayor de la realidad, nos vamos tocados, yo creo, ¿no? Nos vamos tocados pensando, ¿no? Como partido político también, dónde podemos arrimar las pocas fuerzas que tengamos, ¿no? Ojalá cada vez sean más. Y como ciudadanos, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? Ante el dolor que nos coge el corazón, también tenemos que intentar buscar vías de solución, ¿no? De presión. Ignacio nos ha puesto muy fácil también. Uy, se me ha ido la pantalla, perdón. Ignacio lo ha puesto muy fácil también con algunas cosas concretas que como ciudadanos podemos hacer, respondiendo a Julia la pregunta, ¿no? Le tenemos el de contacto y bueno, pues fijaros qué cosa tan sencilla como el facilitar también los alquileres a estas personas, ¿no? Frente al rechazo que hay muchas veces por ser personas refugiadas y todo esto de pues sí, el miedo al extranjero. Sí, estamos en muchos casos ese tipo de cosas tenemos, pues mira, un caso específicamente en Sevilla, que gracias también al acompañamiento de, antes comentaba, una familia de CVX, bueno, han conseguido un alquiler, porque es verdad que cuando van solos, entre desconocimiento, la propia desconocimiento de nuestra sociedad, bueno, genera mucha inquietud, es verdad, a veces la posibilidad de acompañarlos y de alguna forma, no avalarlos, pero sí de alguna forma que los vean de forma diferente, esto obviamente tiene un impacto grande.
Bueno, pues hasta aquí este encuentro del Foro Juan Burgos, lo hemos grabado, lo pondremos a disposición de todos vosotros y también de mucha otra gente que después Vale. dedica tiempo a verlo. Gracias, de verdad, de corazón, Bueno, Ignacio, por tu tiempo, por tu muchísimas- trabajo, como no, por este servicio. Jo, me pongo en tu pellejo con esa lista de Slinder que tú has dicho, ¿no?, que tenéis que hacer. Qué responsabilidad, ¿no? Y bueno, gracias a ti también, por muchas de las personas que están aquí hoy en Afganistán, pues pueden ver cómo sus circunstancias son mejores de las que tenían, ¿no? Ojalá esto llegue a más gente, y no solo gente de la ECI, sino muchas otras personas, ¿no?, con menos recursos, con más dificultades allí, todavía en el país. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Nos seguimos encontrando en el No. partido, como no, y también en todo el trabajo por transformar las circunstancias que llevan a que estas cosas sucedan. Muchísimas Sohai, gracias a ti. gracias de corazón. Un abrazo fuerte para Muchísimas ti. gracias. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos Nuestra- vosotros y a Nuestra vuestra cercanía, disposición. solidaridad, el apoyo que podamos, aquí nos tenéis. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.